Estamos en comunicación, vamos a volver, estamos hablando un poco de las repercusiones respecto de los discursos de apertura de sesiones en los distintos ámbitos legislativos. Recién hablamos con el diputado Fernando Carabajal y ahora vamos a hablar con la diputada provincial por el bloque Flor Eleuterio Bogado, Gabriela Neme, que la tenemos en línea. Doctora Neme, ¿cómo le va? Buen día. Guillermina y Leo Fernández la saludan. Buen día, Leo y Guillermina, ¿cómo andan? Buen día, doctora, bien. Bien, gracias por atendernos. Bueno, queríamos, en principio, su opinión respecto a lo que ha sido ayer el discurso de apertura y balance del gobernador Tito Infran en la legislatura. La verdad que sorprende porque evidentemente viven en otro planeta, ¿no? En otra realidad. Se me activó esto acá. Pará. ¿Cómo? A ver. Que se me activó esto acá, ahí está. Ahí está. Bueno, perdón, diputada, sí, ahí la escuchamos bien. Ahí la escuchamos bien. Tienen diseñado un modelo de mentiras, de relato que no tiene nada que ver con lo que sufre el pueblo formoseño. Vos escuchás 20 años ininterrumpidos de superávit y desendeudamiento y en realidad tenés una provincia donde tenés los peores sueldos, donde tenés miles de formoseños sin acceso al agua potable, sin acceso a la energía eléctrica. Entonces, no podés tener superávit cuando vos tenés la función o la responsabilidad de gestionar y mejorar la calidad de vida del pueblo que te da un mandato. Realmente parece que quieren actuar como una financiera y que lo que más le importa es vivir de la renta de los intereses, parece, no sé. Hubieron muchos datos alarmantes, escucharlo al gobernador hablar de que le rinde homenaje al personal de salud, a los docentes y al de seguridad y a los intendentes cuando tienen los peores sueldos del país, que no hay muchos que no superan el índice de la indigencia. Se le va a rendir un homenaje al empleado público, primero dale dignidad, después dale buenos sueldos, después deja de perseguirlos políticamente obligándolos a ir. Muchos de ellos estaban ayer afuera de legislatura obligados a ir a levantar banderas. Realmente hay un diseño político que es un diseño que nosotros no lo queremos para Formosa, creemos que hay una Formosa diferente. Infran también hablaba de que se le dio créditos a 800 pymes. Quiero saber cuáles son esas pymes, porque nosotros la verdad que nos parece que es un número como armado con supuestamente algunos amigos del poder, ¿no? Porque el comerciante común no recibió ningún beneficio para poder salir del post-pandemia. Y hablar de que en Formosa tiene un proyecto para los jóvenes que pueden desarrollar en cualquier lugar de la provincia sus proyectos personales, es realmente una falta de respeto cuando tenés un 47% de jóvenes que tienen que emigrar de Formosa para estudiar, para trabajar o para tener un proyecto de desarrollo de cara a su progreso personal. Así es. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que habló de un plan estratégico en los recursos hídricos, y la verdad que es otra ofensa más y mentira al pueblo formoseño, porque claramente no tenemos un plan estratégico en recursos hídricos. Cuando en cada crecida nos inundamos, en cada sequía no hay previsto cómo abastecer de agua potable por lo menos a nuestra gente o agua para la producción, como hemos visto que los productores bananeros han perdido el 70% de su producción. Entonces no hay un plan estratégico, o si no, el plan estratégico que claramente me parece que el que lleva adelante Tito Infran es el del empobrecimiento del pueblo. Entonces eso anda muy bien y por eso creo que tiene más de 1.700 millones de superávit, ¿no? Claro. Ahora, el diputado también tuvo un capítulo de la locución de 1 hora y media en la que se refirió a la pandemia, a los resultados de la pandemia, la vacunación y demás, como exitosa, y dijo que hubo, refiriéndose evidentemente a la oposición, gente que aprovechó esto para intereses personales o políticos y que serán recordados en las páginas más negras de la historia de Formosa. Sí, bueno, fíjate vos que Tito Infran
hacer la apertura de las sesiones ordinarias, haciendo y dando cuentas a los legisladores de su gestión, pero lo usa para otra vez atacar a la oposición, lo usa para acordarse de Macri, lo usa para acusar, y la verdad que es una falta de respeto a lo que significa estar ahí rindiéndole cuentas a los legisladores que son los elegidos por el pueblo. Ahora, yo lo que le contestaría a Gildo Infran es que los que van a ser recordados las páginas negras de la historia son ellos, son los que tenían responsabilidad de gobernar, son los que tenían responsabilidad de tener los respiradores en condiciones con los recursos humanos para asistir la pandemia, son los que se dedicaron estos años a tener edificios nuevos, como hospitales vacíos, sin recursos, sin instrumentos, sin insumos. Entonces ellos van a tener que rendir cuenta, pero no solo en las páginas negras de la historia de Formosa, sino que van a rendir cuenta en la justicia, van a terminar todos presos porque han incumplido con los deberes de funcionarios públicos. Eso creo que está más que claro. ¿Cuál es la expectativa? A ver, expectativa, digo, estamos en una legislatura donde la mayoría es una escribanía de gobierno, pero aún a pesar de eso, el trabajo que ustedes vienen realizando, presentando notas, pedido informe, tienen como una dinámica distinta de lo que se venía dando en la legislatura provincial. En su caso, ¿usted piensa revisar el discurso del gobernador y ir al detalle respecto de cada una de las cosas? Ha dicho, por ejemplo, que se gastaron 15.000 millones de pesos en comprar insumos, recursos, equipos para la pandemia. Y nosotros, desde la parte periodística, sabemos que eso ha sido un gran negociado, digo, claro, porque ha habido compra directa, ha habido cooperativas que trabajaron en los hospitales, como el Hospital Monovalente Interdistrital Evita. Digo, ¿cómo se plantea esta tarea? ¿De dónde provienen esas cooperativas también? Sí, seguro. Bueno, nosotros, es lo que charlamos con el diputado Adrián Bogado, nosotros vamos a hacer un estudio minucioso del discurso y del libro que nos dieron de gestión de gobierno, porque hay cosas que realmente no coinciden con la realidad que hemos vivido los formoseños. A ver, en esos 15.000 millones, ¿cuántos se destinaron al mantenimiento de los CAS, que fue una decisión caprichosa para sostener por ahí algún negociado de los que proveían alimentos cuando vimos muchos en mal estado? Sí. Todo hay que hacer un estudio, que lo vamos a hacer durante todo el mes, porque la verdad que en un lugar donde no hay transparencia pública tampoco es que tenemos acceso a la información pública, tampoco nos contestan los pedidos de informe, porque ellos entienden que han querido o quieren o pretenden modificar la Constitución Nacional, provincial, con una resolución diciendo que el diputado que tiene que pedir informe tiene que pedir la autorización a la Cámara, y eso no lo dice la Constitución provincial y nos habilita, y es parte de nuestra obligación como diputados pedir los informes necesarios para después poder presentar los proyectos que mejoren la calidad de vida de la gente. Pero vamos a seguir visibilizando y a seguir insistiendo en la transparencia pública y que rindan cuenta. Queremos saber en qué se gastaron esos 15.000 millones, porque aparte, Leo, él habló de 200, creo que algo así, de 240 respiradores, ¿no? Y hay que ver si están... Sí, no, decía 250 camas para COVID, que específicamente tienen respiradores. Sí. Claro, hay que ver si están, porque la verdad que, viste que hace el año, en el 2020 peleamos muchísimo. Nosotros llegamos a diciembre del 2020 con 44 respiradores, cuando Nación mandaba millones y millones para sostener y para hacer frente a la pandemia. Entonces hay que hacer dónde están los respiradores, que lo mismo pasa con todo lo que es maquinarias del Estado. ¿Dónde están? Queremos saber cuántas camionetas 4x4 compra el gobierno para utilización de funcionarios de segunda, tercera y cuarta línea. Sí. ¿En qué está el gasto público? Digo, todo eso va a ser objeto de estudio por parte del bloque, ¿no? Ajá. Respecto a lo que tiene que ver, olvidó también indicadores en la construcción y demás, y sabemos que, como usted decía, 136 empresas de repente aparecieron de la noche a la mañana a formar parte de la creación de 5.000 puestos de trabajo, que es lo que decía ayer
el gobernador en su discurso. Sabemos que en realidad la obra pública está cartelizada y se concentra en los testaferros o los prestanombres del gobierno. La obra pública, los corralones, claro, todos. pero es puesta también como un indicador económico positivo de la gestión del gobierno de Infran, ¿no? Claro, eso también nos preguntábamos ayer en el bloque, ¿no? Hablaban de un 7,8 de crecimiento del empleo privado, pero ¿en base a qué? ¿En base al 2019, antes de la pandemia? Yo no creo. Claro. Entonces, en base al 2020, sí, obviamente que vamos a tener crecimiento respecto al 2020 porque el 2020 no se trabajó, el 2020 se despidió, entonces no hay claridad en el discurso porque es un discurso armado para la tribuna, armado para los aplaudidores seriales que bueno, que tipo, viste el dicho, mentime que me gusta, porque la verdad que es una falta de respeto al pueblo. Cuando vos tenés un pueblo empobrecido, nosotros estamos viendo las variables de pobreza y Formosa, yo creo que los números que se van a dar nos va a alarmar, porque estamos realmente mal, ¿no? Y es un discurso, fíjate vos, habla de 1.200 kilómetros de desarrollo digital en la provincia y que van a ampliar a 360 kilómetros más. Yo no sé dónde viven. Vos te vas para la zona de Guadalcázar, por ejemplo, Ruta 28, hay una escuela antes del bañado donde vos ves a los jóvenes sentados en la calle, frente a la escuela para tener una señal de internet. Claro. ¿Por qué me hablan de que la gente tiene acceso al mundo digital? No tienen ni tecnología y mucho menos una señal de internet que debería garantizar hoy por hoy el Estado, ¿no? Claro. Doctora, con respecto a lo que usted decía recién, con la transparencia, la información pública, yo creo que todos los años el ciudadano de repente está muy cansado de escuchar el mismo discurso cuando se le cambian algunos números, aumentan, se quitan, y es casi la misma frase de siempre hace 20 años. El ciudadano formoseño de Capital está cansado de estas reiteraciones y de alguna manera puso un voto de confianza en la oposición, tanto en usted como en el doctor Fernando Carvajal. Yo creo que ustedes tienen hoy por hoy una gran responsabilidad de demostrar, como decía, de pedir esos informes, de ver en qué se gasta el dinero del pueblo, porque realmente sabemos que es un dinero de coparticipación, que no es un dinero del bolsillo del gobernador y mucho menos de sus funcionarios. Sí, totalmente. Tenemos que apuntar a la transparencia y, como dije al principio, Guillermina, la responsabilidad como funcionario público. Alguien tiene que rendir cuenta de esos miles de millones que son desviados y que nadie sabe de dónde se gastan ni cómo se gastan. Digo, la verdad que el discurso del gobernador, a mí me hubiera gustado que diga, hace 20 años Formosa era una provincia viable y productiva. Hace 20 años éramos los primeros productores de algodón, de banana, y los segundos productores de algodón del país. ¿Qué pasó con eso? Entonces, si nosotros no volvemos realmente al foco de una Formosa que tenga que ser viable en el desarrollo, y la única forma del desarrollo es reducir el gasto público y empezar a producir en lo privado. Y para eso necesitamos que el Estado garantice la instalación de fábricas, de industria que fomente eso. Nosotros, más allá de presentar proyectos que tengan que ver y pedir un informe con que se aclare la situación en la que estamos, queremos apuntar a construir lo nuevo que se viene, y se viene con toda la oposición junta, una Formosa construida con los pilares del trabajo, de la producción. Nosotros tenemos que salirnos de este ahogo financiero donde Gildo Infran hace política con el empleo público, porque el 70% de la masa trabajadora en Formosa depende de la administración pública y le paga los peores sueldos del país. Hoy había una marcha se de los enriquecen unos pocos, ¿no? doctora, se enriquecen los amigos del poder, son pocos los que se benefician, el que no se alinea queda fuera, es perseguido, es castigado. También hay un hartazgo de eso. Totalmente. Y tenemos que hacer esa investigación, Guille, tenemos que hacer la investigación de a quién le están entregando las tierras fiscales. Exacto, también.
porque han vaciado la provincia. Sí. Y ojo, que sabemos quiénes son los amigos de ellos, porque no están a nombre de ellos, tienen sus testaferros. Claro. Hay cordobeses, hay porteños, dueños de los campos del interior de la provincia. Hay mucho por investigar, doctora. Y hay formoseños también, ¿eh? Sí. Pero bueno, este es un trabajo que lo tenemos que hacer conjuntos, los representantes del pueblo, ustedes. Leo tiene un programa investigativo muy bueno, que creo que está generando a todos mucha curiosidad en saber lo que cada domingo va a publicar Leo, pero porque nosotros en Formosa no teníamos periodismo investigativo. Y nos hace falta un periodismo serio, investigativo, para empezar a trabajar todos juntos, y no solo la política, el ciudadano común que sienta que hay alguien que si le cuenta va a responder y va a investigar. Claro, yo creo que Lo que pasa es que decía que hay una necesidad en la gente es algo muy bueno, porque yo lo escucho. Bueno, ahora puede ser que Leo Fernández Acosta, con ese programa, si le tiramos un data, vaya a investigar. Claro, no, la verdad que es una responsabilidad y a su vez también un desafío, y que lo encaramos y cada vez con mayores recursos, ¿no? En esto hoy es todavía un trabajo artesanal, pero tarde o temprano va a llegar a tener las herramientas. Y la gente colabora. Sí. Bueno, ya estamos yendo hacia la legislatura, doctora, gracias a un asesoramiento también suyo y de José puntualmente a presentar un pedido para que se transmitan públicamente las sesiones de la legislatura por el Facebook o a través de los canales oficiales del gobierno, ¿no? Es que se tienen que transmitir y se tienen que permitir estar adentro del recinto, porque ellos graban las sesiones, pero por ejemplo en el caso de la sesión de diciembre, donde yo fui víctima de violencia de género, de violencia política, yo pedí las filmaciones, porque vos sabés bien, vos estabas del otro lado, y hay diálogos que se pierden porque te cortan el micrófono. ¿Me está escuchando la doctora? Sí, te escucho, no, Leo. que es un poco cercenar en una provincia con alto desarrollo digital se nos corta la comunicación por Wi-Fi. Es clarito que nosotros estamos para atrás, no para adelante, ¿viste? Pero tenemos 2.000 kilómetros de fibra óptica. Sí, una vergüenza. Sí, yo te decía que lo que hace la legislatura es la censura, ¿viste? Yo ayer estaba en la banca con un cartel que decía "Sin educación no hay futuro", y no hay una sola toma de las imágenes que se transmiten por los canales oficiales con esa característica, mía, del reclamo desde la banca, porque es como la censura previa que hacen ellos de todo lo que esté en contra del modelo de Gilberto. Entonces, la presión tuya y de cualquier periodista para insistir en que les permitan estar y hacer públicas las sesiones es muy importante para la comunidad toda, para que cada uno saque sus conclusiones respecto a la actividad que hacemos los diputados. Nadie puede venir con un relato. Que sea el vecino el que diga, bueno, tal diputado me representa y tal diputado no. Está. Doctora, le agradecemos su tiempo, muy amable, y seguramente seguiremos en contacto. Muchas gracias. Gracias, buen día, Leo y Guille, que tengan un hermoso día.